presidente Daniel Noboa ha planteado una nueva consulta popular con 7 preguntas que apuntan a reformar aspectos esenciales del sistema institucional ecuatoriano, permitir bases militares extranjeras, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, suprimir el financiamiento estatal a partidos, reformar el número de asambleístas, entre otras medidas como habilitar un juicio político o juicios políticos para los jueces constitucionales. Las propuestas han generado una fuerte polémica por su alcance y también por su forma. Vamos a conversar con Karen Sichel. Ella es abogada y experta en políticas públicas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Karen Sichel, abogada y también ex asesora jurídica de la presidencia en el gobierno de Guillermo Lasso. Karen, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Karen, ¿cuál es su lectura general para empezar sobre las 7 preguntas de la consulta? ¿Estamos ante un verdadero proyecto de reforma estructural del Estado o ante una estrategia política, como dicen algunos, para reposicionar al presidente Daniel Noboa? Creo que las preguntas que acaban de hacer público el gobierno, que no tenemos todavía los anexos, pero tenemos al menos las preguntas, demuestran 2 cosas principalmente. La primera es un desconocimiento total y absoluto por parte del gobierno respecto de la Constitución y de los procesos que se tienen que seguir para reformarla y las condiciones que se tienen que seguir para encaminar estas reformas. Y segundo, la ausencia absoluta de un plan estructural de reformas a la Constitución. Y pongo como ejemplo 2 temas. 2 de las preguntas que se plantean hacer a la ciudadanía, ha dicho el presidente en diciembre 14 de este año, tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y su eliminación, y la otra tiene que ver con el juicio político para los magistrados de la Corte Constitucional. Okay. Ambas preguntas han sido declaradas por la Corte Constitucional como que si es que este proceso tiene que hacerse vía reforma parcial, es decir, no vía enmienda, es decir, no alcanzamos a diciembre como el Ejecutivo tienen planeado. En otras palabras, no hay un seguimiento de procesos, no saben cuándo se tienen que dar estas normas y no hay un plan estructurado de cambio real para desmantelar a las instituciones perniciosas del socialismo del siglo XXI. Ahora, sobre la eliminación del Consejo de Participación que usted menciona también, la idea era con el argumento de que se ha convertido en un órgano ineficiente y completamente politizado, ¿no? Creo que en eso hay mucha concordancia con lo que la ciudadanía ha venido reclamando durante mucho tiempo, ¿no? Pero también había muchos críticos sobre si suplirlo sin un diseño institucional alternativo y robusto puede derivar en concentración de poderes. ¿Usted considera que también eso podría afectar? A ver, Gisela, el problema es que la eliminación del Consejo de Participación y Control Social tiene que hacerse vía reforma parcial a la Constitución. O sea, no se puede hacer de esta manera, simplemente. La reforma parcial tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y lo interesante o lo angustioso es que el presidente sí ha presentado proyectos de reforma parcial a la Constitución. Bases extranjeras es reforma parcial, pasó por la Asamblea. Financiamiento de organizaciones políticas es reforma parcial. La castración química es reforma parcial. Entonces el presidente tiene los votos y tiene el tiempo para hacer este tipo de propuestas. Entonces, ¿qué es? ¿Desconocimiento? Yo diría, quizás ni siquiera es conocimiento, quizás es algo más maquiavélico. Quizás lo que quiere el Ejecutivo es que la Corte Constitucional le diga no puedes hacerlo por esta vía, como he dicho en el dictamen 319RC, 1419RC, como he dicho en estos dictámenes, no puedes hacerlo por esta vía, y entonces el Ejecutivo va a tener nuevamente el discurso, la capacidad de decir, yo quise hacer pero la Corte no me deja. El problema no es que la Corte no le deje, el problema es que no están haciendo las cosas de la manera en las que se tienen que hacer. ¿Y cuál sería el fin detrás de eso? De perder el tiempo, el dinero y la paciencia de los ecuatorianos sobre el tema. Yo creo que hay 2 posibilidades. O realmente el Ejecutivo no tiene realmente ningún tipo de asesoría jurídica, que no creo que es el caso. O la otra posibilidad, que es más maquiavélica y más política, es que el Ejecutivo está tratando de construir una narrativa para que la Corte Constitucional sea su enemigo. Y esto se muestra también en una de las preguntas de la consulta, es decir, por someterles a los jueces constitucionales a un juicio político el día después que la Corte Constitucional emite estas medidas provisionales suspendiendo artículos de las normas, creo que es un acto claro de retaliación.
Y esto me parece que es sumamente preocupante en el marco de un gobierno que no se muestra democrático, sino más bien autoritario. ¿Cree usted poner al sector judicial bajo presión, no? Un poco. Bueno. A ver, analicemos las cosas. Es que creo que aquí hay una gran ausencia que también se tiene que saber leer. Y es que, Gisela, en la consulta nada se habla sobre la justicia. No se está tratando de cambiar ninguna función del Consejo de la Judicatura. No se trata de dar independencia a la Fiscalía General del Estado. Si es que el presidente realmente quisiera seguridad, que es lo que tanto dice, lo que haría es tratar de dar una función judicial independiente. Porque, a ver, ¿quién tiene que juzgar a los criminales? Son los jueces. ¿Quién tiene que investigar a los criminales? Son los fiscales. Entonces, si es que él realmente quisiera luchar contra el crimen organizado, estaría trabajando en hacer reformas para que la función judicial sea independiente e investigue. Pero eso no es lo que busca. Entonces me está diciendo que esta pregunta que permitiría someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional vulnera la independencia judicial y abre la puerta tal vez a presiones políticas sobre este organismo, que es el máximo organismo de control constitucional. Yo creo que en abstracto la pregunta no es necesariamente una falta de garantía a la independencia judicial. De hecho, en el 2019 se propuso un proyecto del cual yo fui parte, el del Comité por la Institucionalización Democrática, y ahí constaba ya esta propuesta como parte de las reformas que se buscaban hacer, de tal manera que los jueces constitucionales tuvieran que rendir cuentas al poder político. Entonces es una reforma que se puede discutir y se debería discutir. Porque lo que me preocupa. Pero lo que han dicho algunos juristas, y me refiero a Farid Simon, me refiero a Ramiro Ávila, que también es ex juez constitucional, les parece que permitir los juicios políticos contra jueces representa una herramienta de castigo político disfrazada de control democrático. Eso es lo que han planteado los juristas. Perdón, solo quería terminar la idea. Entonces, a mí me parece que hay dos elementos. El primero, el momento político en el que se propone esto no es el mejor, porque, como decía, es precisamente al día siguiente que la Corte Constitucional suspende leyes del gobierno. Y segundo, es el elemento teórico, que es el que usted acaba de mencionar, en donde sí podríamos discutir sobre si es que el mejor control para los jueces viene del poder legislativo, o mejor debería venir desde el mismo poder judicial. Y ahí yo sigo la línea de: creo que dada nuestras instituciones, no es lo mejor que la legislatura sea quien revise la Corte Constitucional. Yo estoy de acuerdo en que sí, debido a cómo está diseñado nuestro sistema, esa sería una propuesta que se debería eliminar, que no es la que más va a garantizar independencia judicial. Pero en abstracto, digamos, existen países en donde sí, el legislativo tiene cierto control respecto de los jueces. No es lo más apropiado, pero se debate, existe, y en algunos países funciona mejor que en otros. En el Ecuador eso sería catastrófico. Pero si es que uno junta la coyuntura política más los problemas teóricos de que sean los asambleístas quienes estén fiscalizando a la Corte Constitucional, nosotros tenemos que, más la ausencia de una real reforma al Consejo de la Judicatura, nosotros tenemos que estas no son reformas de un plan democrático, no son estructurales, sino y además, más bien, creo yo... Continúe. Sino más bien, creo yo, políticamente iniciadas para construir un plan autoritario. Es decir, no se está, según usted y según lo que entiendo que me está diciendo, pues no se está mirando la real necesidad de la reforma a la justicia para poder emprender esta lucha que tenemos contra la delincuencia, contra las bandas organizadas, contra el narcotráfico y todo lo que hemos visto, que la justicia no se pone al día con esa necesidad. No, esto no cambia absolutamente nada, más bien corre el riesgo de paralizar el trabajo de por ejemplo, de la Corte frente a decisiones que sean impopulares, digamos, para los gobiernos. Sí, Gisela, ahora mismo la única institución que puede darle la cara al gobierno, que puede frenar al gobierno, es la Corte Constitucional, dado que el gobierno maneja la judicatura, el Consejo de la Judicatura con el señor Mario Godoy, el gobierno maneja también el legislativo y el gobierno maneja la función electoral y el ejecutivo. Entonces, el último órgano que puede frenar el poder ejecutivo es la Corte. Y lo que estamos viendo es que esta consulta está reaccionando ante eso. Lo que está buscando es precisamente quitarle credibilidad a la Corte Constitucional con un discurso con una narrativa de que ellos están del lado de los criminales, lo cual no es cierto.
A mí también me parece, Gisela, que una real reforma tendría que modificar la estructura de las organizaciones políticas, no quitarles el financiamiento. Bueno, esto es un debate teórico. Hay personas que están a favor, personas que están en contra. Yo creo que en el contexto ecuatoriano eso podría resultar algo peligroso. Pero nada se habla sobre las estructuras políticas, nada se habla sobre hacer una purga a las organizaciones políticas, nada se habla sobre la estructura de la Asamblea Nacional, nada se habla sobre la reconfiguración interna de la Asamblea Nacional. Entonces, lamentablemente, Gisela, yo no veo que estas reformas realmente vayan a mejorar el proceso de designación de autoridades. Se elimina el CPCCS, lo hacen por la vía que no es, la Corte les va a negar, le van a echar la culpa a la Corte, pero tampoco hay un plan alternativo de cómo podemos salir de la crisis institucional en la que estamos metidos. Entonces, no hay realmente un pensamiento de país al elaborar estas preguntas. Ahora, más allá de lo que hemos conversado sobre el contenido en sí de las preguntas, ¿cómo evalúa también otra crítica que fue la forma en que han sido planteadas o que ha sido planteada esta consulta respecto a los principios mínimos de deliberación pública, digamos, una consulta previa, un análisis de la ciudadanía, de exponer más para una discusión, un debate sobre el tema? Bueno, Gisela, a mí me parece que esto es habiendo yo construido una consulta popular con parte del apoyo del expresidente Lasso, siempre hay sectores de la sociedad que no se sienten incluidos. Nosotros hicimos un proyecto en donde nosotros recibimos propuestas de la ciudadanía, recibimos más de 160, 180 propuestas de la ciudadanía, aún así no todo el mundo se sintió incluido. Lo que temo es que estas preguntas no siguieron ese proceso, es decir, nunca se reunieron con organizaciones de la ciudadanía, nunca tomaron las propuestas para reformar la justicia, nunca se tomó en cuenta otras propuestas. Es decir, lamentablemente lo que esto parece más bien es un momento de cálculo político, que para eso el gobierno es muy bueno. El problema es que por estar en lo urgente se están olvidando de lo importante. Están respondiendo a la Corte Constitucional, pero se están olvidando de las reformas que necesita el país, y en eso está perdiendo una de las oportunidades más grandes y responsabilidades más grandes que tiene el gobierno al tener popularidad, porque nunca más va a haber consenso en el Ecuador para hacer las reformas que el país necesita. Es el momento, tiene la herramienta necesaria para hacerlo. Ahora, usted justamente mencionó sobre la consulta que promovió Guillermo Lasso, en la que usted tuvo un rol bastante activo. Y yo creo que ahí se subestimó mucho la necesidad de una pedagogía política, ¿no? O sea, y ahora me pregunto, ¿qué necesita esta vez para el gobierno, para que los ciudadanos comprendan a profundidad lo que se está votando? Porque eso también es importante, es decirle a la ciudadanía qué está votando y cómo entenderlo. Bueno, Gisela, yo creo que precisamente yo traté de hacer ese ejercicio de pedagogía y explicar de cómo se trataban o cómo eran los anexos. Y yo puedo decirle una cosa, eso no es sencillo porque la mayor cantidad de ecuatorianos no entienden cómo funciona el Estado. Por lo tanto, tampoco entienden los cambios que necesita el Estado y por lo tanto es fácilmente manipulable. He visto que han incluido una pregunta sobre contratación por horas en el sector algo turístico. Que ya se votó. ¿Por qué no porque algo que ya se preguntó el mismo gobierno? Pero ¿por qué no lo hacen vía enmienda legislativa si es que ellos tienen los votos en la Asamblea Nacional? Eso lo pueden hacer sin necesidad de referéndum. Ellos pueden conseguir la cantidad de votos que quieren. Nos lo han demostrado. Son 101 votos los que necesitan. Yo entiendo que es un montón de votos, pero el gobierno, si es que cuando se propone, puede tener más de 120 votos ha conseguido. Entonces, yo sí creo que, por eso digo, es una combinación de ignorancia, pero también es un oportunismo político lo que caracteriza esta consulta. Y a mí, como ecuatoriana, me duele, porque tienen la oportunidad y tienen la popularidad para hacerlo, pero no están preguntando lo que el país necesita. Y el ponerse en este proceso didáctico de enseñanza al ciudadano sin haber ni siquiera recibido propuestas por parte de la ciudadanía va a estar cuesta arriba, porque lo que implica es que el ciudadano va a ser más manipulable y se va a dejar llevar más por las emociones que por el contenido de las propuestas. Bueno, y eso es parte también, Karen, de lo que el tomar la decisión que se lo haga ahora, en un momento clave en donde el gobierno tiene mucha popularidad y apoyo ciudadano, ¿no? Y que en cierta forma eso también es un llamado de atención a los ciudadanos para que nos informemos sobre si es que realmente son importantes y es es el cambio que queremos para nuestro país o no lo es, ¿no? Yo creo que eso es importante. Estamos todavía a tiempo de decir, retrocedamos un poquito, señor presidente, y analicemos esto con toda la dimensión que representa y la oportunidad que podríamos estar perdiendo.
Sí, yo creo que el presidente está todavía a tiempo, porque finalmente quien manda los decretos para la Corte Constitucional y quien decide los tiempos es un poco el Ejecutivo, porque él es el proponente. El presidente bien podría mandar mañana o en un mes un proyecto de reformas parciales a la Constitución, alterando el Consejo de la Judicatura, eliminando bien el Consejo de Participación Ciudadana, transformando la Asamblea Nacional para que las funciones de designación vayan a un órgano reformado, poniendo más requisitos a los asambleístas, reduciendo su número, creando un sistema, creo yo, bicameral, en donde haya un control interno dentro de la Asamblea Nacional. Por decir algo, eliminando la función de transparencia y control social. Todo eso se puede hacer vía reforma parcial a la Constitución. Entonces, es cuestión de que el presidente escuche a la ciudadanía, haga un proyecto real de reformas que muchas personas también ya constitucionalistas, creo que hay un gran acuerdo sobre lo que el país necesita, y mande ese proyecto a la Corte para que luego se apruebe en la Asamblea Nacional y nosotros podríamos tener un referéndum en marzo del siguiente año, mientras el presidente todavía está fuerte para ganar el referéndum, porque usted acaba de decir algo muy, muy real, que es que también el momento político importa. El problema es que no es lo único que importa. El contenido también importa, y parece que al gobierno le importa más el momento político que el contenido, y eso es preocupante. Creo, Karen, que en resumen de esta entrevista me quedo con que no podemos desperdiciar un momento tan importante y clave para hacer cambios necesarios y de fondo en nuestro país. Karen, le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela, por la invitación. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Karen Sichel, ella es abogada y también ha sido ex asesora jurídica de la presidencia del gobierno de Guillermo Lasso. Notimundo a la carta.